Arturo, vamos a recibir a nuestro invitado. Ya nos contesta el profesor José Guadalupe Céspedes, consejero estatal de Morena en Coahuila, y qué bueno que lo hace para hablar con él sobre la decisión del INE y las acciones que tomará el partido al respecto. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchas gracias al profesor José Guadalupe Céspedes, consejero estatal de Morena, por aceptar nuestra invitación una vez más. Los saludamos Arturo González, Marcela Paman es profesor, y la inquietud es que nos platique cuál es la reflexión que hace Morena en torno a la decisión del INE de cancelar el registro a quienes en ese momento que se tomó la decisión del INE eran aspirantes. Hoy ya sabemos que hay un candidato a la alcaldía de Torreón por parte del partido, que es Luis Fernando Salazar, y que esa elección fue a través de una encuesta, según el reporte, y bueno, las acciones que continúan y las perspectivas que ustedes ven. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Sí, al contrario, gracias por permitirme exponer puntos de vista desde nuestro partido. Y, bueno, en primer lugar, pues queda en evidencia y confirmado que pues las autoridades del INE han estado en contubernio, como siempre, con el PRI, el PAN y el PRD, y que ahora ya quedó en evidencia. Lo que hacen hoy es una barbaridad, ya que en primer lugar pues no ha habido actos de precampaña. Morena no participó en precampaña. Había promoción de Morena, ¿verdad?, donde se pueden involucrar todos los actores. Sin embargo, pues estamos viendo que es parte de toda una estrategia que tienen los sectores derechistas, los sectores conservadores, y que pues esta institución está muy maleada, el INE, y está sirviendo, no está garantizando imparcialidad, no está garantizando la legalidad, la independencia, sino tiene un estrecho vínculo con los sectores que se oponen a la Cuarta Transformación. Y bueno, vemos que el movimiento de la 4T está creciendo, se involucran cada día muchos ciudadanos y ciudadanas de distintos estratos sociales, y eso tiene preocupados a los que quisieran conservar sus privilegios. Entonces, con nuestro partido Morena, pues está ya instrumentando pues la impugnación a esa resolución del INE, y naturalmente que acudirá pues a los tribunales para defender el derecho que tenemos de elegir nuestros candidatos, ¿verdad? Eso no lo habían hecho antes las autoridades del INE. Nunca habían inhabilitado, al menos que tengamos memoria, con personas del PRI, del PAN, del PRD. Lo hacen ahora con los que están, con los ciudadanos que están participando y promoviendo pues a Morena, ¿verdad? Claro. Profesor, usted decía, no registramos precampaña, pero no registrarla y hacerla son dos cosas distintas. ¿No hubo hechos que pudieran estar vinculados con una precampaña? Bueno, la ley permite la promoción del partido, y muchos aspirantes participan en la promoción del partido. ¿Del partido o de ellos mismos, profesor? Bueno, pues la intención es del partido. Que los vinculen, ¿verdad?, con las aspiraciones, pues es otra cosa. Pero estuvieron buscando la forma de encontrar algún resquicio para denunciar, y el hecho de que el ciudadano los aspirantes participen en la promoción, en la distribución de propaganda de Morena, propaganda genérica, pues no tiene que ver con un acto de campaña, porque en todo caso no podemos estar paralizados e inmovilizados, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido. Pero bueno, pues ya decidirán los tribunales si tiene fundamento o no esa decisión del INE. De nuestro punto de vista, pues no, es un absurdo. Claro. Una extralimitación que están haciendo estas personas como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás. Entonces, pues será el tribunal el que define. Al final de cuentas, pues estamos dando la pelea, sabemos a lo que tenemos que enfrentarnos. Cuando hay cambios trascendentales y cuando se remueven las estructuras, se remueven muchas cosas, pues no se quedan cruzados de brazos quienes han estado antes teniendo el control del país y de las instituciones.
Y claro. en ese sentido, pues vamos a ver qué resuelven los tribunales, ¿verdad? Claro. Arturo González. Sí. Buenos Bueno, días, José Guadalupe Céspedes, les saludo con mucho gusto. sí. La sanción que está aplicando el INE está basada en el artículo 229 de la Ley de Procedimientos Sí. Electorales. Sí. Ustedes están apelando a que esta determinación del INE es que ilegal, es ¿cómo la calificarían? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la respuesta directa que van a hacer ante las instancias legales, más allá del discurso político? Sí, bueno, mire, en primer lugar, pues nosotros vemos que eso es parte de una campaña para frenar el movimiento de regeneración nacional, que es un movimiento muy incluyente, ¿verdad? Y bueno, ya los asesores jurídicos del partido, tengo la información de que están preparando pues todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de Morena, de sus ciudadanos, con todos los fundamentos que marca la ley, ¿verdad? Entonces, pues por eso digo, hasta ahorita estamos en esa posición, en esa tesitura de defender lo que es nuestro derecho convenga, ¿verdad? Como partido. Y desde luego la protección de los derechos políticos, pues de los ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanas. Como partido, ¿impulsarían una reforma que implicara la eliminación de este artículo 229 en el que se basa el INE para sancionar a los precandidatos? Bueno, ahorita yo no hablo de reformas, hablo de la defensa ante los tribunales, ante esa resolución del INE, de la protección de los derechos políticos. Naturalmente que el partido decide en su momento qué cambios hay que hacer a la legislación electoral en su conjunto, todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Pero ahorita pues se trata de evitar que se cercenen derechos de los ciudadanos. Uh-huh. ¿Cuál es el derrotero de esta impugnación que ustedes han buscado? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuándo se decidirá finalmente cuál es la resolución del tribunal? Bueno, pues yo no tengo el calendario, la fecha o los términos de en cuánto tienen que resolver. Lo que sabemos es que se ha estado haciendo todo esto, se ha estado cumpliendo para impugnar esa resolución y apelar a los tribunales competentes, ¿verdad? ¿Cuándo van a resolver? Pues de manera muy genérica se dice que tiene que ser a la brevedad. Pues sí. Pero no tengo más información. Sí, a la brevedad, pero podría ser que en un momento dado les quitaran tiempo de campaña, ¿no? Sí, hasta que no hubiera la resolución. Todos estos tropiezos, todas estas circunstancias, pues no dejan de afectar el proceso electoral y nuestro involucramiento mismo como partido. Ya. Son parte de los problemas que tenemos que enfrentar como partido. Somos conscientes de ello. Otra de las preguntas que se vienen haciendo los ciudadanos, el público en general, es por qué nada más en Torreón, por qué no se hizo en Saltillo esta cancelación de registro, si los candidatos tuvieron, o los aspirantes, mejor dicho, tuvieron más o menos el mismo comportamiento. Bueno, hay varios municipios. Bueno, yo hasta donde sé, pues es Torreón y Monclova. También en Monclova hay aspirantes que fueron afectados por esta resolución del INE, ¿verdad? La respuesta, pues yo no la tendría. ¿Por qué no lo hicieron en otros lugares, verdad? Y desde luego que no estaría en mis manos responder por qué no lo hicieron, ¿verdad? Sí, acá nos dice Luis Gerardo Valenzuela lo siguiente: ¿cuál de los dos institutos tiene más jerarquía, el INE o el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Coahuila? Si el INE ya resolvió que el candidato de Morena no cumplió con los requisitos, ¿por qué el IEC sí aceptó el registro? Lo peor es que sí lo registró, el registro al movimiento no le pegó, pero sí al candidato. Entonces, ¿quién es quién? Sí, bueno, en lo municipal, en lo local, pues el IEC es el Instituto Electoral de Coahuila, pues es el que tiene que recibir las solicitudes de registros de los candidatos. Y entonces, en su momento, pues el IEC va a resolver en la circunstancia actual. Bueno, será lo que determine el tribunal si procede o no procede la impugnación nuestra, pero por lo pronto, pues el deber
del IEC es recibir las solicitudes de registro, y en su momento pues habrá una determinación según el órgano competente, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muy bien. Profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Sabemos que tiene muchos compromisos en este momento, pero de todos modos nos ha recibido la llamada y eso se agradece siempre. Gracias. No, al contrario. Hasta luego. El profesor José Guadalupe Céspedes, consejero estatal de Morena en Coahuila, estuvo con nosotros. Bueno, por acá tenemos más participación del auditorio en torno a este tema. Luis Fernando Salazar, claro que hizo propaganda con eso que corrió por Torreón. Nos dice, buen día, nos dicen por acá, expresar esas frases célebres ya chole y fuchi, con eso de que el INE es conservador y prianista, cuando está hincado a merced del virrey del Palacio Nacional. Y ahora cito a mi abuela: hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Y lo que hace Morena es peor que lo visto en lo peor de los partidos, que ya es mucho decir. Esto es lo que nos comparte Edmundo León de León. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar con nosotros y por darnos su punto de vista al respecto. Bueno, pues así está la situación, Arturo. Sí, sin duda. Bueno, el sentido de mi pregunta iba por ver cuáles son los alegatos legales. Y bueno, me parece importante revisar el aspecto legal, porque si el INE se está basando en un artículo muy específico, que es el 229 de la Ley de Procedimientos Electorales, pues habría que revisar qué va a pasar precisamente con ese artículo, si se va a aplicar o no, si se va a considerar o de qué manera, ¿no? En ese artículo pues especifica que cualquier precandidato que realice algún acto que se considere de campaña, pues de precampaña, tendría que presentar su reporte de egresos y de ingresos en aras de la transparencia, ¿no? Y creo que es lo que está precisamente aplicando hoy el INE. Y la pregunta que hacías tú, bueno, me parece también importante, de por qué no aplicó para todos los precandidatos de Morena en todos los municipios y por qué nada más en algunos. Es también una pregunta importante. Por eso insistía yo y mencionaba este aspecto de si de Morena pues piensan impulsar una reforma pues para eliminar ese artículo, ¿no? Y que no estén obligados entonces los precandidatos a presentar un informe, lo cual pues sería, creo, un retroceso en aras de la transparencia. Es que vaya subjetividad. ¿Hasta dónde termina el apoyo al partido y dónde empieza la promoción personal? Yo creo, Marcela, que aquí se aplica el sentido común. No, bueno, el menos común de los sentidos, ¿verdad? Bueno, sí, desgraciadamente no hay mucho sentido común, creo que en general en la política. ¿Cuál es el sentido común? Que a la hora de que aparece un precandidato en un anuncio, ya sea de redes sociales, de cualquier índole, pues evidentemente está promoviendo su imagen y se puede considerar un acto de precampaña al momento que aparece en un contenido que se puede considerar de promoción. Yo creo que ese es el sentido común. Si la propaganda es exclusiva del partido, es decir, institucional, en donde no aparece nadie, ningún precandidato específico, pues entiende que es una propaganda institucional. Creo que no hay lugar a duda, o sea, es por sentido común. O sea, a la hora de que en una época de precampaña, o sea, que se ha abierto legalmente la temporada de precampaña, aparece un precandidato en un anuncio, en un espectacular, en lo que sea, pues se considera que es un acto de precampaña. Pues el sentido común. Bueno, a veces... Y creo que es lógico pensar que los consejeros o algunos consejeros van a tomar esa publicidad como no institucional y sí como una promoción personal. Exacto. Digo, pero no hay que rascarle demasiado, ¿no? ¿Cómo dicen Por ahora eso, que es lo que digo? Es tan citado? No, se hace como pato y vuela como pato, pues es pato, ¿no? Exacto, o sea, por eso insisto yo y por eso le hacía la pregunta y la seguiré haciendo en sus momentos.
¿qué va a pasar con este artículo en específico? Porque al final es el artículo en discordia. Exacto. ¿Sí? O sea, se tendrá que especificar aún más, se tendrá que delimitar, se tendrá que acotar, se tendrá que detallar ese artículo para entonces acotar el juicio del consejero, porque claro que hay un juicio. ¿Cuál es el juicio? Pues que el consejero observó ciertos contenidos durante la precampaña que considera que son de promoción de un precandidato y que por lo tanto está obligado ese precandidato a presentar un informe de gastos y de ingresos. No lo hicieron, entonces por eso proceden de esta manera. Ahora, también habrá que revisar si estos, de acuerdo a la ley, si estas faltas administrativas son suficientes para negarle el registro a un precandidato y en qué condiciones. Por eso, insisto, ¿se planteará una reforma para eliminar este tipo de situaciones? Bueno, ciertamente. Arturo, vamos a hacer la pausa comercial y vamos a regresar porque, por supuesto, es lunes y es día de tu colaboración y si quisiéramos que nos esbozaras, por lo menos, cuál es el tema del día de hoy. Son las 8:46, vamos a hacer pausa comercial y regresamos. Contextos.